Hey, ¿qué tal? Muchas gracias por conectarte. En este episodio entrevistamos al doctor Santaella, presidente del INEGI, una de las instituciones estadísticas y geográficas, la más importante en realidad de nuestro país. Verdaderamente hablamos sobre todo, sobre los datos, sobre el censo, sobre los científicos de datos, y nos dio bastantes recomendaciones de cómo podemos aprovechar estos datos para generar aplicaciones. Y como justamente dijo el doctor Santaella, esto va para ti, el ciudadano que puede consultar esta información porque está abierta para todos, va para ti también, científico de datos como nosotros que lo usa para aplicaciones de negocios, va para ti, dueño de negocio o personal que está dentro de un corporativo haciendo análisis para tomar mejores decisiones, para dotarlas de inteligencia y sobre todo para aprovechar el poder que tienen estos datos ya georreferenciados. No te lo pierdas, te va a encantar. Bienvenido a Café de Datos, el podcast de Atlas, una startup mexicana. En este espacio hablaremos de analítica de datos, cómo monetizar información y tendremos invitados con los que platicaremos acerca de emprendimiento y transformación digital. Si estás liderando, planeas liderar o participas en una estrategia de transformación digital, Café de Datos es ideal para nutrir tus conocimientos de analítica e inteligencia artificial, conocer los métodos más populares de la industria, obtener nuevas ideas y disfrutar de todas las historias que tenemos para contar. Porque los datos van mejor con café. Arrancamos. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Bienvenido a la tercera temporada del Café de Datos. Con nosotros tenemos primeramente a mi socio y a mi locutor, César Salinas. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes a todos, bienvenidos, muchísimas gracias y empezamos. Bueno, muchísimas gracias. El día de hoy nos acompaña un gran invitado. Precisamente acudimos al instituto que en nuestro país, en México, recolecta la mayor cantidad de datos de información y acaban de lanzar un nuevo censo. Entonces, pues en ese contexto quisimos invitar al doctor Santaella, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en México. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo se encuentra? ¿Qué tal? Encantado de saludarlos, Pedro y César. Muy contento de estar difundiendo los resultados del censo y hablando con los escuchas del podcast. No, le agradecemos muchísimo por tomarse su tiempo. Yo sé que tiene una agenda muy ocupada y pues verdaderamente la audiencia le agradece. Así que vamos a ir empezando. Es tradición en nuestro podcast y en nuestro programa, primero tratar de hacer unas preguntas un poco para que lo conozca. Y la primera pregunta en particular es, pues como profesional, con su experiencia en el INEGI y en general en otras instituciones, a lo mejor esta respuesta puede ser muy interesante, pero si se pudiera tomar un café con cualquier personaje de la historia, ¿con quién sería y qué le preguntaría? Mira, a lo largo de mi vida y de mi profesión he estado tentado de hablar con distintos personajes de la historia, pero quizá uno de los que más viene a mente en los últimos año y medio se llama el conde de Revillagigedo, que fue uno de los últimos virreyes de la Nueva España, porque él ordenó, digamos, el último censo de población en la época colonial, ¿no? Entonces se terminó por ahí de los años, el año de referencia es 1790, pero es justamente, digamos, el primer dato que tenemos del país antes de que empezara la guerra de independencia, ¿no? Y entonces, pues hay una serie de historias, anécdotas, muy importantes allí. Hacer un censo de población es una tarea enorme, enorme, enorme. Hay que recorrer todo el país y tratar de contar a todos. Y hacer eso en las condiciones de la Nueva España era todavía terrible. De hecho, hay reportes, digamos, de faltas importantes en ese censo Revillagigedo, como todo el noreste del país, ¿no? Bueno, no era el país, era del reino de la Nueva España, ¿no? Pero digamos todo desde San Luis Potosí, Nuevo León, Coahuila y lo que era todavía parte del reino de Texas, pues en realidad no hay datos, ¿no? Entonces, en temas logísticos fue muy difícil, se dependía mucho de la estructura institucional de la Iglesia Católica,
¿no? Entonces, evidentemente, pues la iglesia por el despliegue que tenía, todas las parroquias y demás, pues era un punto fundamental para poder conocer a la población y obtener esta información, pero nosotros pasamos por algo similar 230 años después, evidentemente con nuevas condiciones políticas, sociodemográficas, afortunadamente tecnológicas, pero de todas maneras, pues fue un reto enorme, ¿no? Entonces, pues sí me dan ganas de conocer qué opinaba el virrey, y cómo iba resolviendo las cosas, ¿no? Me imagino al equipo de trabajo del virrey a lo mejor diciendo, oye, contemos los bueyes, ¿verdad? Las cabras, en general, en lugar de, y ahorita decimos, oye, el wifi, ¿verdad? Las radios y las televisión. No, muy interesante personaje. De hecho, tuvimos la oportunidad de platicar con el equipo de Guía Roji. No sé si usted, bueno, pues por la representación de los mapas, y nos platicaban del primer mapa. Ellos tienen registros de 1918, pero ahora nos llevamos un nuevo aprendizaje. Primer censo, 1790, ya será nuestro trabajo investigarlo y muy interesante, ¿verdad? Yo creo que por ahí la iglesia jugó un papel preponderante y más que eso, la logística y cómo se organizaban, porque evidentemente, pues ahorita con la computadora y con los registros en iPads suena más fácil que con papel y a mano. Gracias. De hecho, antes de este virrey, una conversación muy importante quería yo hacer con Antonio García Cubas, que es un personaje de mediados del siglo XIX en México, que es uno de los principales cartógrafos del país. Antonio García Cubas tiene un mapa por ahí de 1856-54, es después de la guerra de los Estados Unidos, entonces ya comienzas a ver, digamos, el territorio actual de México. Pero lo que tiene muy interesante Antonio García Cubas es que tiene información estadística. Entonces, no solamente es un mapa, sino es un atlas, porque te puede decir cuál es la población de la provincia de Mérida, porque así se llamaba, ¿no? O había un territorio que era en el istmo de Tehuantepec, que tenía una administración diferente, ¿no? Entonces, son personajes fascinantes, porque con mucho menos tecnología de que tenemos ahorita, pues obtenían resultados muy importantes para la época y que son asombrosos. No, y nos encanta porque aparte está mencionando justamente que esto es algo que también distingue mucho a los invitados del podcast, pues justamente a lo que se dedica, ¿no? Gente apasionada que le gusta hablar con gente que se dedicó a todo esto en otras circunstancias, en otro momento, y también pues traer aprendizajes, ¿no? En estos pasos evolutivos que estamos viviendo. Ahora, entendemos, doctor, o la mayoría de la gente entiende la relevancia de la institución a la que está representando aquí con nosotros, pero también para que conozcan, ¿no? Un poquito más a la persona, ¿no? ¿Quién es el doctor Santaella? ¿Nos pudiera contar un poquito alrededor de su desarrollo académico, profesional y pues obviamente lo que hubo antes de que llegara a ostentar el puesto que tiene ahorita? Mira, yo soy economista de formación, estudié una licenciatura, maestría y doctorado en economía. Mi licenciatura es del ITAM y luego estudié los posgrados en la Universidad de California en Los Ángeles, la UCLA, o como dicen en Estados Unidos, UCLA. Entonces, y después tuve una trayectoria profesional, sobre todo alrededor de la economía, en la parte de docencia, investigación y luego moviéndome al servicio público. Estuve trabajando en el Fondo Monetario Internacional, en el Departamento de Investigación. Estuve luego en la academia como docente nuevamente en el ITAM. Y luego ingresé al Banco de México, donde estuve básicamente 15 años allí, en distintas áreas relacionadas con el análisis económico y con el análisis de las operaciones de banca central. Como ustedes saben, el Banco de México es el responsable como Banco Central de instrumentar la política monetaria
y la política cambiaria, y entonces pues todo lo que significa esa instrumentación pues de alguna manera tenía que llevarse a cabo y diseñarse, y es en lo que estuve, ¿no? En la parte final estuve involucrado en lo que se conoce como el Fondo Mexicano del Petróleo, que es un fideicomiso que nace de la reforma energética para acumular, digamos, la riqueza de largo plazo que México iba a tener por la extracción de los hidrocarburos. Y de allí, dada mi experiencia en el manejo de información como usuario, fue que brinqué al INEGI desde el 2016, César. Excelente. No, muchísimas gracias ahí por la respuesta. Le quería preguntar, entonces le tocó cuando la inflación la medía Banjico, y después, ahora sé que la enmienda es de INEGI, pero sí le tocó ese cambio particularmente. Me tocó estando en el Banco de México de manera clara, Pedro. Fíjate que cuando el INEGI adquiere la autonomía constitucional en el 2006, ya comienza a haber, digamos, pasos claros para trasladar la medición de la inflación del Banco de México hasta el INEGI, ¿no? Ahora sí, digamos, ese movimiento de las cosas estadísticas o de los cálculos estadísticos ha venido transcurriendo a lo largo de muchos años. Si bien la Dirección General de Estadística en nuestro país se crea en el Porfiriato, en el siglo XIX, y comienza a levantar mucha información, también es cierto que el Banco de México fue un partícipe muy importante en distintos ámbitos estadísticos, no solamente los precios, sino, por ejemplo, también durante un buen rato en las cuentas nacionales, y otra serie de estadística. Entonces, muchos de estos han venido pasando al INEGI, aunque el banco sigue manteniendo, digamos, una responsabilidad en estadística, por ejemplo, monetaria, en estadística financiera y de esa naturaleza. No, excelente. Y para ayudar un poco a los que nos escuchan, que a lo mejor no tienen tanto conocimiento de economía o de finanzas, pero son apasionados, ingenieros o ingenieras que les gustan los datos, pues la inflación es esa medición tan clave para los bancos centrales, ¿verdad? De muchos países. En nuestro caso, en México, pues ese es el mandato central, ¿verdad? Mantener el control de la inflación, que para fines estadísticos, obviamente estamos hablando con el doctor Santaella, que es el experto, pero bueno, representa cómo cambian los precios en una canasta básica, y esa canasta básica es justo pues la que tienen los bienes y los servicios que más consumimos, en este caso los mexicanos. Pero ¿cómo sabemos que hay que medir? Pues el INEGI es el que nos cuenta, ¿verdad? También, ¿qué otra cosa es importante? Pues el INEGI es el centro, ¿verdad? En el país que particularmente también nos ayuda a contabilizar a las personas, generan los indicadores de pobreza, dimensionan la oportunidad en el rezago educativo, y sobre todo, pues ahora en el 2020 publicaron el trabajo de que cada 10 años realizan para el censo poblacional. Y dándole entrada a ese tema, doctor, quisiera que nos platique un poco sobre, bueno, si nos puede definir qué es el censo, cómo lo entienden ustedes desde el instituto, pero también un poco esos pasos de esfuerzos que hay en la recolección de datos, porque son fuente primaria de información. Muchas veces como científicos de datos nos toca trabajar con información secundaria o con una recolección de un sistema, pero ¿qué pasa cuando ahora sí hay que tocar puerta en puerta a cada uno de los hogares mexicanos y levantar datos, verdad? Mira, el censo de población definitivamente son los ejercicios estadísticos más grandes que hacen todos los países, ¿no? Y el objetivo del censo es contar personas y contar viviendas, y además hacer una caracterización de estos dos universos de estudio. Entonces, para las personas pues hay que saber, digamos, características básicas y elementos, digamos, sociodemográficos y económicos, ¿no? De las viviendas hay que caracterizar algunos elementos como sus características constructivas, el equipamiento que tienen y demás. Y algo muy importante que seguramente es de interés para tus escuchas es que los censos tienen una vocación de universalidad. Eso quiere decir que no es un ejercicio muestral, es decir, que yo nada más de una población selecciono una muestra
que busca ser representativa de toda la población, sino que los censos tienen una vocación de universalidad, es decir, vamos por todas las canicas. Y entonces, efectivamente, tenemos que ir a tocar todas las puertas de las viviendas para poder contarlas, describirlas y saber quién está viviendo en esas viviendas. Y eso se traduce, Pedro, en un tema fundamental que es la capacidad de expresar la información con geografías pequeñas. Los censos de población, a diferencia de muchos otros programas de información, tienen la capacidad, como tienen tantos datos, pues permiten entonces sacar el microscopio y bajarte a niveles de georreferencia muy puntuales, ¿no? En muchas encuestas tenemos datos a nivel nacional nada más, y pues eso es una limitante, pues porque el país es muy diferente en el norte y en el sur, ¿no? En las encuestas más elaboradas podemos tener datos a nivel de entidad federativa o de estado, e incluso algunas que son un poco más ricas podemos ir a nivel de ciertas ciudades, ¿no? Pero en el censo, los censos económicos o incluso los censos de población y vivienda, puedo yo bajar a nivel de una manzana en el censo de población para el ámbito urbano o a nivel de localidad para el ámbito rural, ¿no? Entonces, se requiere, por lo tanto, un enorme esfuerzo para la obtención, la colecta de los datos y poder después procesarlos y presentarlos al público. Está muy impresionante y para que nuestra audiencia también lo trate de visualizar, imagínense que lo que nos quiere decir el doctor es que pues a lo mejor Antonio García de Cubas, que ahorita estamos platicando el primer mapa de 1850 o el virrey de 1790, pues en ese sentido nos compartían una fotografía del país de alta resolución. Y así, de cierta manera, todo cuadriculado, de esas fotografías de los celulares viejitos, imagínate todo pixeleado, que no alcanzas a descifrar ni siquiera qué hay detrás, pero de pronto las fotografías de hoy, no sé, un fotógrafo en un estadio de fútbol, si te gusta, o de fútbol americano, tienen estos cañones, ¿verdad?, que te permiten hacer enfoque y que te permiten precisar ahora sí una persona desde la cancha, a lo mejor hasta la última persona del último asiento. Lo podemos hacer con una resolución increíble, podemos ahora sí ver y caracterizar a una persona. Eso es lo que realmente hace el censo, ¿no? Cuando lo precisamos, ya no nada más a nivel estado, ya no vemos solamente datos a nivel municipio, que ya es un esfuerzo, ahora lo podemos bajar a nivel localidad, a JEP, manzana y otros tipos de tipologías que el INEGI nos establece. Entonces, pues bueno, por eso creo que merecía mucho entender y compartir ese tipo. Hemos visto mapas de solteros y ahorita hemos visto todo tipo de mapas de gente de la tercera edad, pero gracias a que este tipo de información es posible. Es correcto, ¿no? Y es muy importante contar con esta información para distintas aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, ahorita se está desplegando en el país una campaña de vacunación en contra de la COVID-19 y sabemos que hay grupos de personas que son vulnerables, ¿no? Entonces, ahorita la prioridad es buscar a las personas de cierta edad, de mayor edad. Y entonces en el censo de población es lo que obtienes. O sea, yo ya sé por hombres, mujeres, por grupos de edad, en dónde están, ¿no? Y entonces podemos ir a buscarlos para focalizar, en este caso, digamos, la campaña de vacunación. Correcto. Y justamente una de las siguientes preguntas importantes, doctor, va alrededor de esto que hablaba de la pandemia, ¿no? Muchos de nuestros colegas utilizan o son usuarios de datos que precisamente genera el instituto y tenían esta preocupación de que durante el proceso, ¿no?, metodológico de levantamiento de información y todo, pues se cruza esta parte, ¿no?, por ahí de marzo de todo lo que viene a ser la pandemia y algunos cierres y cosas de este estilo. Y pues existía, ¿no?, pues estaban un poco consternados, ¿no?, en el sentido de, oye, si se terminó, no se terminó, etcétera. Entonces, si pudiera contarnos un poquito cómo terminó, ¿no? Ya sabemos que terminó, de qué manera terminó y si este tema de la pandemia en algún momento afectó o llegó a afectar el tema del levantamiento, ¿no? Es excelente pregunta, César. Mira, respondo de manera muy clara. El censo se concluyó satisfactoriamente. Estaba planeado para, digamos, en la parte más importante, que es cuando desplegamos a casi 150,000 entrevistadores para que vayan por todo el país tocando las puertas. Eso estaba planeado para llevarse a cabo del 2 al 27 de marzo.
y fueron exactamente los días que estuvimos en campo. Ahora, esto fue justo antes del despegue de la pandemia, ¿no? Si no me equivoco, creo que la primera defunción atribuible a la COVID fue por ahí del 18 de marzo. Lo que sí recuerdo es que a partir del 24 de marzo inicia lo que se llamó la Jornada Nacional de la Sana Distancia, que es cuando nos dijeron, guardemos 1,5 metros entre nosotros, usemos el estornudo de etiqueta, no nos saludemos de mano, hay que lavarse las manos continuamente y demás. Y es a partir del 31 de marzo que hay un decreto ya oficial del Consejo de Salubridad General que establece una serie de limitaciones a la movilidad que impide las actividades económicas que son no esenciales, y también este decreto tiene una prohibición para poder llevar a cabo censos y encuestas que implicaran la movilización de las personas y las entrevistas cara a cara, ¿no? Entonces, justamente en esta fecha nosotros ya habíamos acabado esta gran tarea. Ahora, sí, somos muy honestos diciendo que no quiere decir que haya salido todo sin ningún problema, porque sí, la última semana, conforme comenzaba a haber cierta incertidumbre y anticipación de que qué está pasando, ya empezamos a tener ciertas problemáticas. Yo creo que desde el punto de vista operativo, la problemática más importante que tuvimos fue temor en ciertas viviendas para poder abrir la puerta y responder a muchos de los entrevistadores. De hecho, tuvimos que proteger a algunos entrevistadores que eran de mayor edad, a todos tuvimos que darles recursos para que compraran gel y este tipo de cosas. Entonces, sí, los últimos días fueron muy ajetreados. Al final de cuentas, lo que observamos es que en el 100% de las viviendas que son habitadas, obtuvimos respuesta en el 96% de ellos, ¿no? Entonces, un 96% de respuesta es en realidad una muy alta tasa de respuesta para un censo de población. Está, digamos, dentro de los estándares internacionales de buena calidad, y por lo tanto, pues nos sentimos confiados de este trabajo, de este censo. Por supuesto, nos hubiera gustado que ese 4% fuera más chiquito, fuera 1 o el 2%, pero bueno, en las circunstancias en las que estuvimos pues todos enfrentando, pues creo que es un buen resultado que entregar. Ahora, después en abril y esos subsecuentes meses, sí tuvimos mayor grado de afectación, pero ya no fue en la recolecta inicial de los datos, sino ya fue en otras etapas del censo posteriores, unas que son, digamos, de verificación, de tener que ir a tocar varias veces la puerta para cerciorarnos que está habitada. Luego, en aquellos cuestionarios que se levantaron en papel, que fue la minoría, pues había que capturarlos, y luego pues, tareas de codificación y de tratamiento de la información. Al final de cuentas, sí tuvimos que posponer la publicación de los datos. Estaba programada originalmente para el 4 de noviembre y lo pudimos hacer hasta el 25 de enero, César. No, claro, pero me parece bastante importante concientizar a la gente, ¿no? de esta parte, sobre todo aquellos colegas que nos decían, e incluso nosotros en algún momento que entendemos esta parte metodológica y decimos, oye, pues el levantamiento en campo es solo una parte, ¿no? Y sin duda, pues se atendió de la mejor manera, incluso a nosotros nos tocó verlo, digo, por lo menos a título personal, a mí me tocó ver encuestadores justamente ya con toda la protección y todos los protocolos. Ahora, en este sentido, esa es una parte que a la gente le preocupaba, pero hay otra parte que justo cuando se publican ya los resultados y todo, empieza a ser asombro también entre los colegas y entre la gente que nos escucha, porque dicen, oye, de pronto estoy encontrando nuevos datos que antes, ¿no? En los censos anteriores de pronto no encontraba, y en este nuevo censo estoy encontrando. Entonces, en ese sentido, doctor, si nos pudiera dar algún ejemplo de estos nuevos datos que se levantaron, o alguna aplicación que pudieran tener estos nuevos datos, ¿no?
Mira, César, precisamente la idea del censo es completar, digamos, la radiografía o el retrato del país con información lo más completa posible. Y sí hicimos, digamos, dos grandes innovaciones, una en la parte temática. En la parte temática se obtienen datos adicionales en distintas dimensiones. Por ejemplo, este es el primer censo de población que te identifica a la población en México que se autorreconoce como afromexicana o afrodescendiente, los afros. Eso no venía antes. Ahora sabemos que hay 2.6 millones de personas que, de acuerdo con su propia manifestación, se colocan en esta posición de afromexicanas o afrodescendientes, porque no todos son nacidos en México, eso es importante. Otro dato innovador, por ejemplo, fue que hicimos un esfuerzo adicional para caracterizar mejor a las personas con discapacidad. Una de las condiciones de discapacidad es la severidad con la cual tú tienes la dificultad para hacer una serie de actividades cotidianas, ¿no? Entonces, en este censo de población, una de la parte más extensa de la batería de preguntas del cuestionario tenía que ver, digamos, si la dificultad que tienes para caminar, o subir o bajar escaleras es moderada o es severa o es intermedia, ¿no? Porque en función de eso podemos nosotros decir con más claridad, tenemos 6.2 millones de personas que tienen, personas con discapacidad, porque el grado de dificultad es de mediana a severa y por lo tanto eso es importante. También hubo innovaciones en la parte temática de las viviendas. Ahora, por ejemplo, podemos conocer el porcentaje de viviendas que tienen un horno de microondas que no venía antes, cerca del 43%, si no me equivoco. Una que a mí me sorprendió muchísimo es lo del streaming, del streaming que se preguntó por primera vez. Estoy aquí buscando justamente el resultado para no equivocarme, ¿no? El streaming es la adquisición de películas o contenido audiovisual de paga por medio de Internet. Resulta que el 19% de las viviendas en México contrata streaming, ¿no? Y el dato correcto del horno microondas es 48%. Y otro importante es 43% de las viviendas cuenta con servicio de televisión de paga. Y seguramente en su generación el uso de la consola de videojuegos es importante, y esto lo reportan casi el 12% de todas las viviendas en México, ¿no? Entonces, pues el censo también tiene que ir actualizándose para ver cómo cambian, digamos, las viviendas y las personas. Perfecto, ¿no? Muchísimas gracias. De hecho, hay muchísimos datos así innovadores, particularmente el de las viviendas. Creo que lo publicaron como servicios OTT, que creo que es over the top, o en inglés le llaman así, los que Nielsen o algunas casas de estadística que también contabilizan. Y sí es bien impresionante. Ya sabes quién no se está perdiendo la serie de Netflix o quién puede estar viendo por ahí la serie de Amazon Prime o cualquier otro servicio que utilicen. En ese sentido, ya pensando no del lado, bueno, del lado de ustedes, y que todo eso cumpla con cierto rigor, tiene que cumplir con un rigor específico, pero del lado del usuario o del consumidor, de la información que publique el instituto, ¿ustedes cómo se imaginan esos casos de uso, o a quién imaginan que debería utilizar este tipo de información? Hey, esperemos que estés disfrutando de este capítulo que diseñamos especialmente para ti. No olvides que toda esta temporada de podcast está auspiciada por la startup Datlas, una startup de analítica con sede en Monterrey, en donde nos dedicamos a desarrollar soluciones que transforman datos en decisiones. Y si has llegado hasta aquí, solo te queremos compartir un secreto. Próximamente lanzaremos una nueva iniciativa, Atlas Academy, en donde estaremos gratuitamente compartiendo un par de cursos y módulos sobre cómo realizar análisis. Así que síguenos en este programa para ser de los primeros y las primeras en utilizarlo. Continuamos con el programa. Gracias.
¿cómo se imaginan esos casos de uso o a quién imaginan que debería utilizar este tipo de información? Mira, Pedro, hay algunos usuarios que están obligados por ley a utilizar la información del censo. Entonces, nada más para que te des una idea, lo que se conoce como la Ley de Coordinación Fiscal, te dice cuáles son las reglas para repartir los dineros de la Federación a los estados y municipios, ¿no? Y gran parte de esta distribución está en función de la población que se obtiene en el censo. Otro uso obligatorio es por parte del INE, Instituto Nacional Electoral, porque el INE va a tener que hacer la geografía electoral o los nuevos distritos electorales en función de la población. Y esto, pues, va a haber perdedores y ganadores en estados que crecen más en población y estados que crecen menos. El Coneval es el que va a calcular la pobreza de nuestro país, la pobreza multidimensional, en función de la información del censo, ¿no? Utiliza otras fuentes, pero esto es muy importante. Entonces, digamos, estos son usuarios obligados, ¿no? También va a haber un grupo, por ejemplo, interinstitucional que estudia las zonas metropolitanas. Por ejemplo, Monterrey ya se convirtió en la segunda zona metropolitana del país, con el crecimiento tan rápido que ha tenido. Y seguramente, pues aquí este grupo pues va a estudiar, digamos, el hecho de que hay conurbaciones o que está creciendo la mancha urbana y por lo tanto puede cambiar las geografías de las zonas metropolitanas, ¿no? Por decir un ejemplo de Nuevo León, el municipio de Pesquería era relativamente lejano de la zona metropolitana, pero con el desarrollo industrial, la instalación de nuevas plantas, pues ha tenido un crecimiento muy importante y ahora se tiene que valorar hasta dónde va a llegar, digamos, los límites de la zona metropolitana de Monterrey, ¿no? Entonces, estos son, digamos, usuarios obligados. También tenemos una bola de usuarios importantes en distintos ámbitos, como por ejemplo las agencias de investigación de mercados o de opinión pública. Pues ellos utilizan, digamos, la información del censo para hacer sus marcos de muestreo, ¿no? Entonces, cuando alguien quiere saber un estudio de opinión sobre preferencias políticas, por decir algo, pues entonces obtienen, digamos, la información del censo, ¿no? O, por ejemplo, cuando quieren hacer estudios socioeconómicos, ¿no? Que si la MAI define los grupos A, B, C y D, esto es muchas veces en función de entre otras cosas, del censo de población y vivienda, y a partir de eso, pues hacen los estudios de mercado para los productos y servicios que quieren aterrizar, ¿no? Y por supuesto, lo que queremos es también que los ciudadanos de a pie pues utilicen esta información censal, ¿no? Pues por ejemplo, si alguien quiere saber, bueno, tengo pensado mudarme de un municipio aquí, por ejemplo, estoy en la ciudad de Aguascalientes, ¿no? Quiero mudarme al municipio de Jesús María, que es parte de la zona metropolitana. ¿Qué equipamiento tiene? ¿Cuántas personas ya viven allí? ¿Cuenta con servicios de salud o algún tipo de información de esa naturaleza que te pueda ayudar incluso a los ciudadanos más sencillos, ¿no? Excelente, no, muchas gracias. Ahora que mencionaba lo de pesquería, aquí en el estado de Broma le decimos pescorea porque prácticamente está lleno de extranjeros, obviamente de ciudadanía coreana, y también lo podemos leer en el censo gracias a que hay un cuadro que dice si la gente es local, ¿verdad? O declaró ser local o lleva, creo que un cierto tiempo viviendo ahí, o si la gente pues declara ser de otra nacionalidad, que también hay, igual que Ciudad de México, y me imagino que otros, hay colombianos, venezolanos, etcétera, pero predominan mucho los coreanos en esa zona, ¿no? Es como en Aguascalientes, hay una comunidad de personas nacidas en Japón muy importante, ¿no? Órale, interesante.
Justamente también retomando un poquito alrededor de esto del usuario final, doctor, y me gustó porque usted lo introdujo hace un par de cuestionamientos, ¿no? Esta parte o la importancia del componente geográfico de los datos, ¿no? No es nada más la cantidad, no es nada más la parte cuantitativa. Para nosotros, obviamente, en la startup ha sido todo un tema, ¿no? Y toda nuestra pasión es alrededor de toda la data georreferenciada, ¿no? Pero de pronto los clientes o de pronto algunos colegas dicen, oye, pues, ¿qué tiene que ver o qué relevancia tiene si están o no están georreferenciados, ¿no? En este sentido, pues, de voz de un experto como usted, si les pudiera dar su perspectiva en la relevancia que tiene el hecho de que sí están georreferenciados, de que puedes ubicar esa data, ¿no? No, pues es muy importante lo que dice César. Mira, en todos los que participamos en la comunidad geoespacial, nos encanta una frase que dice, todo sucede en algún lugar. O sea, aunque está oficialmente en la nube, en realidad está en algún lugar, ¿no? Y para muchos fenómenos, pues es fundamental conocer dónde está ubicado ese fenómeno y por lo tanto, poder decir o tomar decisiones con base en esa georreferenciación. Déjame darte un ejemplo. Podemos nosotros conocer, digamos, el estado de las vialidades, pero es fundamental saber, digamos, si esta vialidad tiene alguna interrupción, si es continua, si hay obstáculos para el paso, ese tipo de situaciones. Y pues la georreferenciación es lo que me va a decir este tipo de información que es fundamental para esas decisiones. Entonces, si yo quiero hacer, por ejemplo, tomar una decisión en materia de logística, pues yo tengo que saber, por ejemplo, dónde va a correr, digamos, la carretera o ese tipo de situaciones, ¿no? O ahorita, digamos, en tiempos de tecnología donde tenemos una situación por la cuestión sanitaria, que muchos trabajamos en casa o que estamos estudiando desde casa, pues yo necesito saber, bueno, si me voy de vacaciones o me voy a mudar a este lugar, pues va a haber servicio de red, de internet o no. O sea, pues puedo yo en el censo pues conocer cómo están las viviendas alrededor y saber más o menos qué tipo de infraestructura se cuenta. Y eso, pues, si no lo tienes georreferenciado, pues no te sirve prácticamente de nada, ¿no? No, claro, bueno, muchísimas gracias. Y justamente creo que por ahí Pedro tiene algunas aplicaciones o ejemplos también interesantes. Sí, pues es que ya han tocado seguramente ustedes base con municipalidades o algunos distritos, delegaciones, y digo, en el caso particular de donde vivimos, dentro de Nuevo León está un municipio que se llama San Pedro Garza García, y ese municipio, por ejemplo, hizo un presupuesto para ayudar a pequeñas empresas, pero se realizaron la pregunta de, oye, ¿a cuáles y en dónde están, verdad? Y justamente fue donde los datos del INEGI, en este caso no el censo, también hay otro ejercicio que ustedes hacen que se llama el DENUE, que es donde dimensionan y creo que cada cierto periodo levantan datos de los negocios, y justamente fue donde, oye, la sorpresa fue que el negocio más preponderante, al menos en el municipio, son las estéticas. Y resulta que las principales ayudas ya tenían nombre y apellido para otros giros, no voy a decir, pero para otros, y pues ya se pudo balancear, porque esas estéticas muchas veces son de mujeres, son de amas de casa, y son de esas estéticas se generan después otros negocios. Entonces, no sé si como este caso en donde los datos del INEGI ayudaron a dispersar algunos fondos para que empresas sobrevivan durante el COVID, ustedes conozcan algún otro caso de uso donde digan, oye, pues mira, gracias a estos datos prácticamente se generó este impacto para la comunidad. Mira, yo creo que es muy importante lo que tú dices, Pedro, porque al final de cuentas el propósito de la información estadística y geográfica es ser de utilidad para la toma de decisiones, y me da mucho gusto que en San Pedro haya servido eso. Que por cierto, el DENUE surge de los censos económicos, que es el equivalente al censo de población, pero en vez de contar personas o contar viviendas, se cuentan negocios, ¿no? Y se tiene que hacer una caracterización de los negocios. Entonces, eso es parte de lo que me sirve en el DENUE. Entonces,
Ha habido muchas aplicaciones de lo que está ocurriendo aquí. Déjame darte una idea del tipo de aplicaciones que pueden surgir con el censo de población, ¿no? Una de las cosas que puedes tú identificar en el censo de población y georreferenciar son los hogares. Y los puedes tú caracterizar. A ver, ¿qué hogares son que tienen una jefatura femenina y son uniparentales? Es decir, solamente hay una mujer que encabeza este hogar y además podemos caracterizar si hay hijos o no. Entonces, el hecho de que yo sepa que hay un hogar encabezado por una mujer y que tiene niños de tales y tales edades, ya me va a permitir a mí, por ejemplo, hacer una política de educación o una política de estancias infantiles o una política de seguridad para prevenir la violencia en contra de la mujer, ¿no? Entonces, muchas de estas cosas, pues, se pueden aplicar, ¿no? En algunas entidades, algunos municipios, hemos hecho aplicaciones en sistemas geográficos de información, por ejemplo, para crear polígonos donde suele haber mayor incidencia delictiva en contra de las mujeres, ¿no? O otro tipo de delitos, ¿no? Robo de autos, o cuáles son los cruces de las calles, donde hay más accidentes de vehículos, ese tipo de cosas, pues con la información que tenemos nosotros y complementada sobre todo con otras fuentes, es muy útil. Y aquí un hint para los científicos de datos es, pues, cruzar muchas de estas informaciones que tenemos en distintos programas para poder maximizar el impacto que tiene la data, ¿no? No, y qué bueno, doctor. Creo que está saliendo de manera natural y de manera intuitiva un poquito los temas que queríamos tocar con usted, porque justamente la siguiente pregunta va alrededor de esta comunidad tan grande de científicos de datos, de esta comunidad de programadores, ¿no? Que nos escuchan y que nos siguen por aquí en el podcast. Sabemos que ahora el INEGI está, pues ya desde hace un par de años buscando este tipo de perfiles. Nos da bastante gusto saberlo a los colegas también. Seguro vendrán nuevas aplicaciones como las que hicieron en su momento de análisis de datos de Twitter, o incluso mejores aplicativos para que, pues justamente lo que hablábamos, ¿no? Gobiernos o municipalidades como la de San Pedro, como algunas otras, pudieran tomar mejores decisiones. Ahora, en este sentido, desde su perspectiva, ¿no? Y como cabeza de esta organización que es el INEGI, ¿qué le recomendaría a un científico de datos si quisiera laborar en INEGI? Nos da mucho gusto y estamos fortaleciendo precisamente el equipo de ciencia de datos. Hace un par de años comenzamos fundando un laboratorio de ciencia de datos porque reconocemos la necesidad de que la estadística oficial comience a generar distintas aplicaciones a partir de la ciencia de datos. No solamente la publicación y la creación de nuevos datos, sino también ser de utilidad para otras partes de los procesos de formación de la estadística, ¿no? Entonces, déjame darte uno de los ejemplos. La interacción de distintos programas de información o que provienen de distintas fuentes es una de las áreas donde podemos nosotros ver mucho utilidad en el laboratorio de ciencia de datos para poder después generar aplicativos y generar otra serie de información, ¿no? Entonces, en el laboratorio de ciencia de datos, por ejemplo, estamos trabajando con algunas instituciones financieras para poder explotar, digamos, información que proviene de transacciones en terminales punto de venta y poder tener un pulso de distintos indicadores, puede ser de actividad económica, de comercio o incluso de movilidad, ¿no? Hicimos algunos estudios después de algunos desastres naturales y vimos cómo por ejemplo, después de un huracán se cae la actividad económica en algún lugar y luego regresa a través de este tipo de análisis. Entonces, todas las organizaciones internacionales se están moviendo en esa manera. Ahora, comenzamos pequeños y estamos tratando de ver qué tipo de aplicaciones podemos movernos. Tenemos un servicio profesional de carrera y pues les pedimos que por favor estén pendientes a todas nuestras convocatorias que tenemos allí para que puedan concursar y demás. El segundo comentario que sí me gustaría hacer, César, es muchas veces
la mayor dificultad para un científico de datos es la contextualización de la información que está viendo, ¿no? No es nada más programar así sin ton ni son, ¿no? Muchas veces necesitan tener una conversación adecuada, digamos, con los expertos temáticos, y ya después, una vez que están bien orientados, ahora sí clavarse en las habilidades analíticas que se tienen, ¿no? Entonces, la recomendación es tener equipos multidisciplinarios que te permitan trabajar con esta información, ¿no? Y es lo que tratamos de hacer nosotros, que estén en conversación con los expertos en estadística económica, en estadística laboral, con los geógrafos, y también en cuestiones de criminalidad o cuestiones demográficas y demás. No, muchísimas gracias, doctor. Creo que este es uno de tenemos una buena práctica ahí de que tomamos de pronto una frase para que distinga el episodio. Se me hace que pudiéramos tomar alguna de esta última intervención, porque justo eso es parte de lo que nosotros profesamos como filosofía dentro del equipo, ¿no? También esta parte multidisciplinaria y sobre todo esta contextualización, ¿no? Que nunca se pierda la sensibilidad de que estamos hablando al final del día de personas, como es el caso del censo, o de negocios, como es el caso del DNU, etcétera, y pues que obviamente tienen particularidades que se deben de tomar en cuenta al momento de hacer análisis, ¿no? Están escuchando, pues nomás recordando, estamos entrevistando y platicando con el doctor Santaella, presidente del Instituto Nacional de Estadística y Geografía en nuestro país, en México. Si eres de Latinoamérica, seguramente habrá un homólogo. A veces están los dos institutos, estadístico por un lado y geografía por otro. Si eres de Norteamérica, pues también podrán tener ahí algunos pares, y todos estos institutos a veces comparten prácticas en general. Y bueno, como dice César, ya estamos llegando al cierre. Antes de a lo mejor cerrar, doctor, dos dinámicas. La primera es recomendar de dónde consultar su información, ahora sí como una especie de comercial. Creo que ya los que somos de aquí lo conocemos muy bien, pero no falta por ahí el o la distraída que no ubique bien los sitios del INEGI. ¿Dónde podemos consultar la información del censo? Mira, el Censo de Población y Vivienda está disponible en dos lugares. Tenemos la página completa del INEGI, que es www.inegi.org.mx, y luego tenemos una página dedicada exclusivamente que es www.censo2020.mx, ¿no? Esta en realidad nada más te va a redireccionar a nuestra propia página, y el Censo de Población y Vivienda está presentado de tal manera que pueda ser accesible para personas muy sencillas, digamos, con monografías, con PDFs, con simples extracciones en distintas herramientas como Tableau, hasta gente, digamos, que tiene un uso intermedio, que tiene la posibilidad de consultar tabulados prefabricados en Excel o CBS, o construir sus propios tabulados a través de consultas en cubos. Y finalmente, tenemos ejemplos de la base de datos para aquellos que quieren ya de plano ensuciarse las manos a profundidad, y esto eventualmente va a tener que ser a través de un esquema de procesamiento en nuestro laboratorio de microdatos, porque algo muy importante es que sí tenemos la obligación legal de preservar la confidencialidad de nuestros informantes. Entonces no podemos divulgar todos los microdatos a nivel censal, sino tenemos que hacer ciertos esquemas de tratamiento para poder acceder a esta información, ¿no? Por supuesto, ahí encontrarán distintas presentaciones. Tenemos un chat y un número 800, y tratamos de atender todas las consultas por redes sociales también. Así que, por favor, accedan a nuestra información y úsenla intensivamente. Sí, y somos testigos de eso. Sí, auténticamente hemos activamos un token para conectarnos vía API a los datos del INEGI, del DNUE, creo, y ya tenemos ahí nuestro sistema. Y en Twitter también, no sé si quiere compartir su perfil en general también, porque creo que ahí difunden mucha información oportunamente.
Mira, estamos tratando de que la información se utilice y difundirla de la manera más amplia posible. Entonces, pues tenemos cuentas en redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter. Está la cuenta de INEGI Informa, esa es la cuenta oficial de nosotros. Y a mí me pueden seguir en @santaellajulio en Twitter, donde básicamente replico la información del propio instituto. Perfecto, pues muchísimas gracias por sus mensajes, por su tiempo. Ya la última dinámica sorpresa, esta no estaba en el guión, pero lo que hacemos es una dinámica que le llamamos Rapid Fire, o en este sentido lo que hacemos es mencionar algunos términos, a veces son de tendencias, pero sobre todo para conocer su postura, para saber en un sentido si son para usted sobrevalorados o subvaluados. Por ejemplo, voy a poner un caso, ¿no? La criptomoneda, sí, que de pronto su perspectiva sé que está muy sobrevalorada por alguna razón o subvaluada porque todavía no hemos aprovechado. Entonces, aquí el único tema es que no hay posibilidad de dar tanta explicación, sino es nada más conocer si es sobrevalorado o subvaluado. ¿Sale? Perfecto. Entonces, por ejemplo, los datos abiertos, ¿cree usted que al día de hoy están sobrevalorados o subvaluados? Están subvaluados porque podrían utilizarse más y tendría que ser un estándar universal para toda la información. Perfecto. ¿El Big Data en México, la práctica, sobrevalorado o subvaluado? Yo creo que está subvaluado porque tenemos todavía gran potencial para poder utilizar más esa información. Perfecto. Y ya mi última y luego le toca a César. ¿Inteligencia artificial sobrevalorada o subvaluada? Yo también creo que está subvaluada porque tenemos tantas aplicaciones y tanta forma de desarrollar algoritmos para poder llegar a ciertas soluciones que definitivamente hay mucho potencial. Gracias. Excelentísimo. Yo también le robo 3 conceptos alrededor de esto mismo que estaba platicando por ahí Pedro. Doctor, en el tema de innovación, ¿cómo ve a México? ¿Sobrevalorado, subvaluado? El tema de innovación. No, pues estamos definitivamente subvalorados porque invertimos muy poco en investigación y desarrollo y pues hay mucha evidencia que nos muestra que estamos rezagados totalmente. Perfectísimo. Y el último para mí, este tema de la ética en el uso de los datos. Nosotros mismos hemos hablado un poco de eso, pero en su perspectiva, ¿el uso ético de los datos está sobrevalorado o subvaluado? Pues parece que respondía todo subvalorado y también, o sea, porque no podemos nunca minimizar, digamos, la ética en el uso de la información, ¿no? Para nosotros es fundamental preservar, digamos, cuáles son los principios éticos en el manejo de la información, así que hay que ser lo más contundentes en ese aspecto. Oh, perfectísimo, doctor. Pues muchísimas gracias. Creo que con esto hemos llegado al cierre ya final. Muchas gracias por el tiempo que nos dio. Muchas gracias por toda la información y todo el conocimiento. Ya tienen por ahí las redes sociales, como quiera se las vamos a dejar aquí a todos los escuchas en la descripción del episodio del podcast. Y pues bueno, doctor, ¿algún mensaje final? No, pues encantado de hablar con ustedes, llegar a muchas otras comunidades y promoviendo siempre el uso del Censo de Población y Vivienda y toda la información estadística y geográfica. Son nuestros aliados. Gracias. No, muchísimas gracias a ustedes por todo el trabajo, el gran trabajo que hacen. Y pues bueno, para todos los escuchas, no se lo pierdan. Este es el lanzamiento apenas de la temporada 3 y va a haber muchas cosas más que ya les estaremos platicando. ¡Ánimo! Gracias. Hasta aquí el podcast de hoy. Gracias por escucharnos. Puedes seguir disfrutando de tu café y aprendiendo de analítica de datos en nuestro blog, con más de 180 columnas acerca de analítica, emprendimiento y transformación digital. Visita blogdatlas.wordpress.com y disfruta del contenido. Finalmente, no olvides suscribirte a Café de Datos, el podcast de Datlas. Hasta la próxima.